Muy buenas noches, tengan todos ustedes agradecidos de que se conecten. Como siempre, estamos transmitiendo completamente en vivo a través de la plataforma Zoom y simultáneamente a través del Facebook Live de Yo Soy Médico 17, a quien agradezco, como siempre, el favor de facilitarnos su plataforma para llegar a más profesionales de la salud. El día de hoy nos ven de varios países. Nos ven de República Dominicana, Bolivia, Panamá, Nicaragua, y vamos a ver de qué otros, Estados Unidos, y vamos a ver de qué otros países se van conectando en el transcurso de la presentación. Por supuesto, de México, de nuestro querido México. Como veían al inicio de esta plática, en la presentación que aparece en pantalla, bueno, si usted es jefe de enseñanza de un hospital público privado o pertenece a un colegio médico o agrupación médica y quisiera una de las pláticas que damos para los profesionales de la salud, por favor, siéntanse en la libertad de solicitarla. Es una aportación. Nosotros con mucho gusto la haremos en un webinario cerrado para ustedes, para su agrupación, donde pueden salir más preguntas, más dudas, y solo tendrían que hacerlo y solicitarlo a atención.mlc@gmail.com. Atención sin acento, .mlc@gmail. El día de ayer tuvimos a la doctora Barrientos de El Salvador. Me han preguntado dónde pueden volver a ver esta plática. Bueno, toda esta y todas las pláticas se graban y se conservan en el Facebook de Yo Soy Médico 17, en el de Medical Legal Center y ya ahora también en YouTube de Medical Legal Center. Entran a YouTube, Medical Legal Center, y encontrarán con mucho gusto todas las pláticas ordenadas cronológicamente para que puedan verlas, reverlas, volver a verlas y compartirlas para otros profesionales de la salud. El día de ayer fue lunes y tuvimos el videoclip de Susana Hernández, quien como siempre, sí, nuestra coach en materia de contención psicológica para estrés de los profesionales de la salud, publicó su cápsula que tenía que ver con aportar. En esa situación que estamos viviendo tan difícil, creo que ella mencionaba aportar, donar, generar un acto benevolente hacia las demás personas es algo que nos va a ayudar. De nuestro programa, bueno, ya ustedes lo han visto, esta semana está como siempre de super lujo. El día de mañana tendremos al doctor Alberto Mimenza. Él hablará de demencia COVID, posible impacto sobre la función cognitiva. Él es internista y neurólogo del Instituto Nacional de, está en el de nutrición. Tendremos el jueves al doctor César Gutiérrez Amperio. Él es miembro de la Academia Nacional de Medicina y de la Mexicana de Cirugía. Nos hablará de muerte digna y medicina paliativa. Y el viernes, no se lo pierdan, Elba Quintero, desde Berlín, pues pobre, se va a desvelar, pero nos va a hablar de desarrollos globales en tecnología de la salud a partir del COVID-19. Les recuerdo nuestras redes sociales, Medical Legal Center en Facebook, Twitter e Instagram. También les recuerdo que todas las preguntas, por favor, me las hagan en el capítulo de preguntas y respuestas, no en el de chat, porque en el chatear podemos platicar de cualquier tema, pero las preguntas me concentro exactamente en el capítulo de preguntas y respuestas. También les pido que me ayuden a compartir esta información con más profesionales de la salud. Es importante que más profesionales de la salud estén enterados de estos temas y la mejor manera de hacerlo es que usted a su vez se lo esté compartiendo. El día de hoy para mí es un privilegio, un honor poder presentar a nuestra invitada especial, muy joven, pero con una experiencia increíble. Yo voy a leer una pequeña parte de su currículum que es súper extenso. Ella es neumóloga clínica egresada del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, con alta especialidad en fisiología y terapia respiratoria. Área de experiencia en rehabilitación pulmonar y ventilación de pacientes obesos, neuromusculares y con alteraciones de caja torácica. Actualmente es jefa de apoyo respiratorio del Hospital Ángeles del Pedregal y es médico especialista en la unidad temporal de COVID-19 en el centro Banamex. Como ustedes saben, los obesos representan un grupo vulnerable
y vulnerable ahora con este tema de la pandemia. Y por supuesto que la parte más difícil de la pandemia son la parte respiratoria de los pacientes de COVID. Y bueno, ¿quién mejor que la doctora Jessica Valencia Rivero, quien nos hablará del diagnóstico y tratamiento de pacientes con COVID-19, adaptándonos al seguimiento virtual? Jessica, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, mucho gusto. Muchas gracias por la invitación y pues por la amable presentación. Y pues digo, para no dar más preámbulos, quisiera compartir mi pantalla, Sí, pero no me bueno, deja. por parte de Jessica, yo quiero también agradecerte que compartas los conocimientos que tienes con esta inmensa comunidad médica que cada día Muchas son gracias. más. Sí, sí, claro. Y el mejor momento es aquí contigo. Agradecerte y te dejo con el mejor público, que son los profesionales de la salud. Nos vemos en las preguntas y respuestas. Jessica, buenas noches. Perfecto. Ay, todavía no me deja compartirla. A ver, no, aún no. Ok, a ver, ahí está. Ok, entonces, vamos a hablar de tratamiento con COVID-19, que esto pues es una pandemia que vino a cambiarnos toda la forma en la que estábamos acostumbrados a trabajar, desde el contacto directo con el paciente y toda esta situación, hasta pues convertirnos en médicos virtuales por cuestión tanto de la seguridad del paciente como la seguridad de nosotros mismos y como el poco acceso a servicios de salud durante esta pandemia y la saturación de los mismos. La presentación ya me hicieron el favor de hacerla, entonces pues yo prácticamente de un tiempo para acá me he estado dedicando a puros pacientes con coronavirus, ya sea en el trabajo directamente o de forma virtual. Esta línea, no sé por qué se puso. Que esa línea no la puse yo, pero no sé por qué apareció. Veamos, entonces, primero que nada, y es un repaso muy rápido porque yo sé que se han hablado en múltiples webinars de diferentes temas del coronavirus por Medical Legal y por diferentes plataformas. Tenemos que el coronavirus, lo más importante es cómo se contagia, ¿no? Que se contagia por contacto de gotas, como la gripa normal o como la mayoría de las enfermedades respiratorias, y se sospecha que se contagia a través de las heces, pero el riesgo es mucho más bajo que por las secreciones de vías respiratorias. Sabemos que se queda en superficies, dependiendo del material de la superficie, por días, por horas, etcétera, y en espacios cerrados, en el aire, hasta unas 3 horas. Esto, pues, en algún punto llegó a dar miedo de que fuera un tipo de virus que se transmitiera de vía aérea, o sea, por vía aérea, como algunos otros que son mucho más difíciles de contener. Pero bueno, al final se decidió que este no es uno de los virus que se contagian por aire, simplemente se mantienen por algunas horas cuando son espacios muy cerrados. Se ha hablado que las personas asintomáticas contagian también, pero el riesgo pues, se ha encontrado que es muy bajo y ahorita vamos a hablar un poquito más de esto. Y pues la otra parte que es importante, que desde un principio se describió, que es el tiempo promedio en el que se va a ver el contagio, es 2 a 4 días después de que tuvimos el contacto, pero puede tardar hasta 14 días y en algunos casos se ha dicho que hasta 21 días después del contacto uno puede todavía iniciar con los síntomas. Las medidas que yo nunca dejo de mencionarlas en la presentación de lo que sea, porque lo único que tenemos que hacer para prevenir la cantidad o la densidad del brote es las medidas de prevención en la comunidad, que esto aplica a la comunidad, a las empresas, a los hospitales, a todos lados, ¿no? Que sería con lavado de manos diligente, después de tocar cualquier superficie, después de estar en público, en casa, en el trabajo, no saludar de mano ni de beso a nadie, distancia de al menos 1 metro entre persona y persona, incluso 1,5 metros si es posible, tener medidas de higiene respiratoria, que a eso se le llama estornudar o toser con el borde interno del brazo o con un pañuelo desechable y eliminarlo en el momento.
Acostumbrarnos a no tocarnos ojos, nariz, boca o toda la cara, y mucho menos si no nos hemos lavado las manos recientemente. Evitar multitudes y contacto cercano con personas. Limpieza y desinfección de las superficies, tanto en casa como en el trabajo. Y tener nosotros precaución de visitar a pacientes que sean mayores o que tengan comorbilidades, porque aunque no tengamos síntomas o creamos que no los tenemos, no sabemos en qué momento vamos a estar llevando el virus a casa de alguna persona que puede ser susceptible. Les pongo aquí un video pequeño de cómo, por qué le pongo lavado diligente de manos, porque no es lo mismo lavarse las manos que lavárselas diligentemente. En este video vemos cómo esta persona se pone un material fluorescente y nos van a mostrar con diferentes técnicas de lavado, desde el solo me enjuagué, cuánta cantidad de suciedad o virus queda en las manos, hasta una lavada rapidita que dura unos cuantos segundos y vemos cómo no se lavaron efectivamente las manos, a lavar por 2 minutos, pero sin el orden adecuado de los pasos, y vean cómo aunque tardemos mucho siguen ahí los virus, y el lavado perfecto de 20 segundos, pero siguiendo todos los pasos como debe de ser, y veamos cómo con este lavado de manos no queda ningún virus. Esto aplica tanto para lavarse las manos con agua y jabón como para lavárselas, o sea, sanitizarlas con alcohol gel, que tiene sus pasos correspondientes, y tenemos que, porque esto va para largo, tenemos que aprendérnoslo de memoria y practicarlo día con día. La siguiente medida comunitaria que ha sido de gran eficacia, se ha hablado de esto en diferentes países del mundo, es utilizar el cubrebocas. Les pongo esta, nosotros tenemos que enseñarle a todos nuestros pacientes, familiares, personas que nos rodean, que tienen que usar el cubrebocas. En esta imagen, que es muy gráfica y me gusta mucho, vemos como el portador de COVID, si él no tiene cubrebocas y tú sí, tienes 70% de contagiarte. Si el portador de coronavirus tiene el cubrebocas, aunque tú no lo tengas, solo tienes el 5% de probabilidad de contagiarte. Y si el portador de COVID tiene el cubrebocas y tú también, la probabilidad de contagio baja hasta 1.5%. Entonces, por esto, la importancia de que todos usemos el cubrebocas en público, en la calle, en espacios abiertos, en donde sea. Cubrebocas de tela reutilizables, no tienen que ser de calidad médica ni N95. Y esto es para prevenir los contagios a nivel poblacional. Aquí vemos un experimento del doctor Richard Davis, en donde vemos que él estornudó y se cultivó esas secreciones en agar sangre, como normalmente se hacen los cultivos, y veamos cómo aquí sin cubrebocas y con cubrebocas, vean la diferencia de la cantidad de bacterias y virus que crecen cuando no tenemos el cubrebocas versus cuando sí lo tenemos, ¿no? Entonces, pues es súper importante ponerse el cubrebocas. Aquí es un estornudo, aquí es toser, y esto es cantar y hablar. Segunda parte, que es la siguiente premisa para tratamiento de pacientes con coronavirus, es el aislamiento preventivo ante la más mínima sospecha de coronavirus o aislamiento temprano en pacientes que tengan síntomas, aunque estos fueran iniciales. Y entonces estos cuidados de aislamiento los divido en 3 partes: cuidados en la casa del paciente, cuidados al paciente específicamente y cuidados al cuidador del paciente. Los cuidados que debemos de tener todos en casa del enfermo es, todos tienen que estar educados en medidas de higiene generales, lavado de manos, cubrebocas, mantener ventanas de la casa abiertas, al menos 1 metro de distancia entre persona y persona, no recibir ni una sola visita en la casa, lavado eficiente de los accesorios de comida del paciente, idealmente separarle su juego de cubiertos, plato, vaso, etcétera. Y la ropa del paciente, tanto su ropa de cama como su ropa personal, debe ser lavada aparte del resto de la ropa, con normalidad de 60 a 90 grados centígrados, con cualquier detergente. Y esto lo debemos hacer cada 3 o 4 días para evitar que se mantenga la carga viral aumentada en la habitación del paciente. Las indicaciones para el paciente enfermo van a ser que esté en una habitación aislada y ventilada, idealmente que tenga su baño propio, limitar el movimiento del paciente a partes compartidas de la casa, y en el baño el secado debe ser con toallas de papel desechable, el secado de manos cuando se lava las manos. De lo contrario, cambio o lavado frecuente de la toalla de manos.
Y el paciente debe usar cubrebocas la mayor parte del tiempo, aun cuando esté en su habitación, para evitar la carga viral aumentada en la habitación, y debe separar su ropa sucia, o sea, su ropa contaminada, en una bolsa de plástico para que se pueda lavar aparte del resto de la ropa de la casa. Y por último, las indicaciones al cuidador, que es, se debe lavar las manos antes y después del contacto con el enfermo, cuando prepare sus alimentos, cuando lave sus platos, antes de comer. Cuanto más frecuente en el día, mejor. Debemos minimizar el número de cuidadores e idealmente debe ser un solo cuidador y que sea un cuidador que no tenga comorbilidades ni factores de riesgo para complicaciones. El cuidador siempre debe usar cubrebocas cuando esté en contacto con el paciente. Debemos evitar contacto directo con fluidos del paciente. Debemos utilizar guantes desechables al manejar papeles o fluidos del paciente y limpieza de superficies en el cuarto y baño del paciente. Esta parte de los guantes desechables es muy importante, hacer el énfasis con toda la población a la que podamos llegarle con nuestra información de que los guantes desechables no ayudan. Solo los usamos para manipular las cosas del paciente y los desechamos. Pero andar con guantes desechables en las calles, en los comercios, en cualquier otro lugar, solo nos contamina más, porque se limpian mucho mejor las manos que un guante de plástico cuando intentamos limpiarlo, y nos da un falso sentido de seguridad y nos andamos agarrando la cara, el cubrebocas, todo, y contaminando nuestros guantes, y esto aumenta el riesgo de contagio, lejos de ser una protección para nosotros. Y entonces, obviamente, tenemos que vigilar a los pacientes que estuvieron en contacto con nuestro enfermo. La realidad es que al día de hoy es imposible ya, sobre todo en este tipo de enfermedad que es con muchos días de incubación y con síntomas muy leves en muchas ocasiones, pero en teoría, desde 2 días antes de estar con una persona que luego presentó síntomas y hasta 14 días después de que iniciaron los síntomas, se considera contacto, un contacto riesgoso al menos. Cuando estuviste cara a cara o a menos de 1 metro por más de 15 minutos, o sea, si fue en el transporte con alguien, ya se considera contacto de riesgo. Cuidadores directos sin tener los cuidados pertinentes o aquellas personas que compartan lugar de trabajo, salón o habitación en la casa. A estos pacientes que estuvieron en contacto, al menos a los que sí se puede determinar, aislamiento preventivo voluntario, o sea, yo decido quedarme en mi casa y aislarme porque sé que soy un riesgo para los demás. Y al inicio de síntomas, entonces lo sacamos de la categoría de contacto y lo pasamos a la categoría de paciente y empezamos todo de nuevo. Y entonces, la siguiente pregunta es, ¿en quién debemos sospechar coronavirus? La respuesta al día de hoy en nuestro país es que debemos sospecharlo en todos. Todos los pacientes con síntomas respiratorios, con cualquier tipo de faringitis, diarrea no explicada, mialgias, artralgias, bronquitis, neumonía, cualquiera de estas, primero, coronavirus. Si lo descarto, entonces puedo empezar a sospechar alguna otra cosa. Pero inicialmente yo tengo que pensar en coronavirus porque estamos ante una pandemia y esto no se nos puede olvidar. Es preferible aislar a un paciente y después encontrar que no era coronavirus que no aislarlo, que se vaya a casa, contagie a todos los demás y después resultará así ser coronavirus. Y la otra parte es que pues salió un estudio epidemiológico de una universidad de Estados Unidos en donde dice que de forma aleatoria 1 de cada 2 mexicanos asintomáticos sale positivo para coronavirus. Luego entonces 1 de cada 2 personas que veamos en la calle lo tiene y nos puede contagiar, y si no asumimos eso, es lo que nos va a llevar no solo a contagiarnos, sino a complicarnos, porque la sospecha temprana es lo que nos va a proteger. Y entonces vemos cómo esta es una gráfica donde habla de intervenciones. Hablamos de la saturación de oxígeno y en el momento que baja esta tenemos que hacer intervenciones. Esto nos habla de la cantidad del virus, esta grafiquita verde, esta línea verde, perdón, de la cantidad del virus. Vean cómo cuando va bajando el virus es cuando van viniendo las complicaciones, y aquí nos habla de la respuesta inflamatoria. Cuando va bajando el virus va aumentando la respuesta inflamatoria, que es la parte en la que vemos las complicaciones. A mí me gusta más usar otra gráfica que es un poquito más clara para mi gusto, que se las pongo aquí. Y en esta, que fue publicada en el Journal of Heart and Lung Transplantation en ese año, obviamente, como todo lo de coronavirus,
vemos cómo aquí nos habla de la gravedad de la enfermedad, aquí nos habla del tiempo de la enfermedad y aquí nos los dividen en 3 etapas de las que ya se ha hablado bastante en diferentes artículos. La primera es la etapa infecciosa inicial, que es la fase viral de la enfermedad. Vean cómo aquí tenemos mucha mayor carga viral y esta va disminuyendo en la fase 2 cuando va empezando precisamente la fase inflamatoria, como veíamos en la gráfica anterior. Y posteriormente el virus, la carga viral del virus se terminó y lo que queda, que son los pacientes que se complican, es la respuesta inflamatoria. Y entonces a esto, hablando de incubación, de tiempo de inicio de síntomas y de todo esto, se le ha puesto un tiempo. Este tiempo que se ha descrito y que yo he confirmado en mis pacientes es aproximadamente de 14 días. Y entonces tenemos que los primeros 3 o 4 días son los días de síntomas iniciales, que pueden ser malestar general, dolor de garganta, como sensación de gripa. Luego vienen 3 o 4 días en los que el paciente puede incluso sentirse asintomático. Y esto es lo que está haciendo esta enfermedad tan grave y tan internacionalmente incontrolable, porque después de estos 3 o 4 días de síntomas leves, el paciente dice, creo que no tengo nada, creo que ya mejoré y no era nada, también por el miedo a decir tengo coronavirus. Y entonces siguen andando en la calle y todo este tiempo están contagiando. Y después, para el día 9, es cuando empiezan los síntomas más fuertes, que es la fiebre, cuando puede bajar la oxigenación, la falta de aire. Pero vean cuántos días anteriores ya pasaron de estar contagiando gente y eran los días de mayor contagio. Entonces, los días de síntomas más leves son los días de mayor contagio. Y ya en los días 9 a 14, que es cuando el paciente refiere mayor síntomas, lo que estamos teniendo es una tormenta o cascada de citocinas, pero ya no es la fase viral en sí. O sea, en este periodo disminuye el riesgo de contagio incluso. Lo que yo les voy a platicar está basado, bueno, tienen sus limitaciones obviamente, muchas de las cosas en COVID las tienen. Primero que está basado solo en mi experiencia y luego hace poquito salió en el Recovery Trial un preliminar de que la dexametasona es el único medicamento de todos los que están probando en el trial que demuestra una mejoría en la mortalidad en pacientes con SIRA grave por coronavirus, o sea, no en todos los pacientes. Muchos de los medicamentos que yo he elegido, los elegí basada en el fundamento fisiopatológico de la enfermedad en sí, o sea, comprender cómo va evolucionando a lo largo de los días. Y tercero, algunos medicamentos fueron elegidos por teorías fisiopatológicas sin evidencia concreta del efecto que puedan tener en coronavirus, que esa es la limitación más importante, diría yo. Pero pues realmente no lo tenemos todo, no lo sabemos todo y hay tantos casos y la gente necesita tanta ayuda que pues algo se tiene que hacer y uno no se puede quedar sentado de brazos. Les hablo un poquito de mi experiencia personal en coronavirus, pues para sustentar un poquito el por qué me atrevo a decirles lo que yo estoy haciendo. He dado de alta yo de seguimiento virtual a más de 210 pacientes. Más de 70 de estos han sido pacientes graves y le llamo graves a pacientes que hayan requerido más de 2 litros de oxígeno por más de 5 días consecutivos. Lo que he encontrado es que mientras más temprano los conozco en el seguimiento, menos de estos evolucionan a pacientes graves. 90% de los pacientes graves que requieren oxígeno los he conocido después del día 12. Y todos los que he requerido mandar a hospital han sido pacientes que conocí después del día 12 de evolución. De los que conocí yo antes del día 9, menos del 10% ha requerido oxígeno y ninguno ha requerido ir a un hospital. Entonces, hace mucha diferencia el momento en el que iniciemos el seguimiento de los pacientes. El paso 1, y es el paso más importante y desgraciadamente el paso más complicado, es encontrar el día 1 de la evolución. El día 1, porque recordemos nuestro cuadrito, es cuando con más alto es el riesgo de contagio y si los empezamos a seguir en los primeros días es menos probable de que posteriormente tengamos complicaciones con estos pacientes. Y entonces,
A muchos les tengo que preguntar en retrospectiva cuando me contactan en el día 9 o 10 y ya tienen fiebre y mucho malestar general y les digo, bueno, de la semana pasada, algún día te sentiste raro, cansado, etcétera, y entonces lo encontramos el día 1 en retrospectiva. En el 99% de mis casos logro encontrar el día 1. Entonces es muy importante hacer esta búsqueda intencionada. En los síntomas iniciales, a diferencia de lo que se había descrito, yo he encontrado síntomas muy variados, desde dolor de garganta, resequedad de la garganta, sensación de un polvito en la garganta, ardor de garganta, tos seca con flemas, tos al hablar, tos al esfuerzo, dolor torácico, que es uno muy frecuente e incluso incluí una diapositiva de este tipo de dolor. Generalmente es de tipo opresivo, referido, pueden ser punzadas o ardor al paso del aire, ardor retroesternal, o dolor a la inspiración profunda. Todos estos son síntomas en su mayoría de atrapamiento de aire, o sea, de inflamación bronquial que ocasiona atrapamiento de aire. Y también en algunos pacientes dolor pleurítico, que ese se asocia más a consolidaciones subpleurales y que eso ya va más como en días avanzados de la enfermedad y ya correlaciona más bien con neumonía, pero todos los demás son más bien de tipo bronquial. Síntomas sensoriales y en la piel, los que más hemos escuchado son disminución del sentido del olfato, del sentido del gusto, pero me he topado con síntomas muy diferentes como sensación de frío, sensación de calor en el cuerpo, dolores de tipo neuropáticos o parestesias de diferentes partes del cuerpo, entumecimiento, calambres que recorren el cuerpo, sudoración excesiva en las noches sin fiebre, que creo después del dolor torácico es uno de los más frecuentes, rash en la piel o manchas cutáneas. Puede o no haber fiebre, puede haber dolor de cabeza, diarrea o vómito y náuseas, sobre todo en los pacientes que son diabéticos, cansancio, mialgias, dolores articulares, astenia, dinamia, ganglios cervicales posteriores o en cuello, conjuntivitis o falta de aire, que ya obviamente nos habla como de una enfermedad más grave y avanzada. Las intervenciones clave, primero que nada, es el seguimiento. De nada sirve dejar una bomba de tratamientos el día que conocemos al paciente si no lo vamos a seguir en el tiempo. La clave en todos los pacientes con coronavirus es el seguimiento. Seguir al paciente día con día para saber qué síntomas y qué signos se van presentando y en qué momento vemos datos de que ese paciente se va a complicar. La mayoría de los pacientes requieren únicamente manejo sintomático según se vayan presentando los síntomas y vamos a hacer intervenciones oportunas únicamente. No vamos a dejar tratamientos por dejar, ni vamos a dar tratamientos que no sean indispensables. Y obviamente aislamiento estricto con todas las medidas de higiene en casa y el monitoreo de las demás personas que viven en casa. Tengo otro video de las medidas de aislamiento y eso por si les sirven, luego se los podemos hacer llegar con todo gusto. Lo que hacemos en el seguimiento es seguimiento de signos vitales, principalmente fiebre y oxigenación. Explicación a pacientes de los datos de alarma, que serían fiebre persistente, falta de aire, dolor torácico que sea intenso, caída de la oxigenación o cefalea intensa y persistente. Una opción cuando no los podemos seguir día con día es decirle que si presentan alguno de estos, regrese a evaluación, pero porque la clave es detectar tempranamente a aquellos pacientes que se van a complicar, es decir, no esperar a la complicación. Esta es la hojita que yo llevo para el monitoreo de mis pacientes, en el cual incluyo el día de evolución de la enfermedad, o sea, del 1 al 14, la fecha, los síntomas que presentan ese día, la frecuencia cardíaca, saturación de oxígeno, si tiene oxígeno a cuántos litros, cuánto tuvo de temperatura y qué intervenciones les estoy haciendo en ese día. Obviamente el nombre del paciente, comorbilidades, edad y le pongo la talla y peso para saber si tiene sobrepeso u obesidad. En cuanto a las pruebas diagnósticas, recordar que la prueba de PCR, que es detección de ARN del virus en el hisopado nasal o nasofaríngeo, solo tiene sensibilidad del 63%. O sea, 40% de los pacientes que tienen el virus pueden salir negativos en la prueba.
O sea, si un paciente tiene prueba negativa y tiene síntomas y un cuadro sospechoso o un cuadro claro, lo consideramos como caso positivo y le damos seguimiento. Como siempre, es mejor ser extra precavido que mandarlo a casa, decirle que no es coronavirus y que vaya a contagiar a todos los demás. Y un comentario muy importante, que las pruebas rápidas de IgG y IgM, que son las que son como una pruebita de embarazo, que es una gotita de sangre y se pintan unas rayitas, esas no están certificadas, no son confiables. Si es negativa, no descarta tener la enfermedad, y si es positiva, únicamente nos orienta, sobre todo si tienen síntomas de un cuadro y una prueba de estas positiva, bueno, la damos como positiva, pero no nos podemos confiar de estas pruebas para tomar decisiones terapéuticas ni de aislamiento. El RN viral, o sea, los días en los que podemos encontrar o que la prueba sea más positiva, en más casos, es 2 días antes del inicio de síntomas y los días iniciales. O sea, nos podemos esperar y el primer día de síntomas o el segundo día de síntomas le hacemos la prueba al paciente. El tiempo óptimo cuando la prueba es negativa y el paciente insiste en repetirla es de 24 a 48 horas después. Pero yo en mi caso, pues la verdad ni se las hago ni una vez si no tienen el dinero, porque pues aunque salga negativa les voy a dar seguimiento. Si ya pasaron 2 semanas del inicio de síntomas y tienen un hisopado negativo, pueden ser candidatos a IgG en sangre o a una IgG-IgM rápida, que es la que decíamos de la gotita de sangre, solo como orientación, pero ya no nos sirve como diagnóstico diferencial. Y se habla de que los asintomáticos pueden contagiar. Sin embargo, esto se hizo en estudios sobre todo, por ejemplo, en asilos o en estancias donde hay múltiples personas, y se encontraron algunos pacientes asintomáticos y luego otros contagiados, pero son personas que vivían en la misma casa. Sin embargo, no sabemos qué tanto los pacientes asintomáticos están contribuyendo a la pandemia en realidad. Porque en teoría, si estos pacientes asintomáticos andaran con su cubrebocas y con todas las medidas de higiene que hemos mencionado, no tendrían por qué contagiar a nadie. En esta gráfica les pongo específicamente lo que mencionábamos de los días para la probabilidad de positividad en las pruebas. La línea azul celeste es el exudado nasofaríngeo con detección de ARN. Veamos cómo es la mayor probabilidad es unos cuantos días antes de que inicien los síntomas y en los primeros días de síntomas, y va bajando conforme van pasando las 2 semanas. Y me voy a ir directo a los de IgG, que son los únicos certificados en sangre. Vean cómo esos empiezan a estar positivos a partir de la segunda semana y alcanzan su pico en la semana 14. Y después van bajando, lo último que han dicho, que duran entre 3 y 4 meses. Y los IgM, que son los anticuerpos del momento, o sea, si tienen inflamación, la infección en este momento, empiezan igual en la segunda semana y desaparecen o van bajando igual a partir de la tercera semana. ¿Qué estudios le debemos pedir a nuestro paciente en el que sospechamos coronavirus? Idealmente, una tomografía de tórax. Debe ser entre los días 5 y 8 de evolución. Antes no nos sirve tanto porque pueden no haber manifestaciones de neumonía y que después el paciente sí haga neumonía. O sea, por el hecho de que el día 4 no lo tenga, no significa que en los días 9, 10, etcétera, no va a ser neumonía. Y cuando ya estamos en el día 9 o 10 y el paciente tiene hipoxemia, pues ya la tomografía no nos aporta tanto porque ya sabemos que la complicación está ahí. Laboratorios con marcadores de gravedad, que ahorita vamos a ver cuáles son, y pues obviamente radiografía de tórax también nos sirve porque es mucho más accesible, más barata y más rápida que la tomografía de tórax, y aunque no detecta los casos tan iniciales, pues nos ayuda para, cuando ya está complicado el caso, detectar si hay neumonía o si es más involucro bronquial, dependiendo del tipo de sintomatología. Y entonces, como mencionábamos, la radiografía de tórax tiene poca sensibilidad para cambios tempranos, pero cuando encontramos, vamos a encontrar consolidaciones o vidrio despulido bilateral difuso. Predomina en lóbulos inferiores, pero realmente puede ser en un solo lóbulo superior o un poquito de cada lado, es muy variable. La tomografía de tórax obviamente tiene mayor sensibilidad. Podemos ver desde casos mucho más iniciales, como aquí, que solo tiene 2 pedacitos de vidrio despulido. En general, nos los reportan con escalas de gravedad
ABC en cuanto al patrone o leve, moderado, grave. En general, todas las escalas utilizan más del 50% de afección del pulmón como paciente grave. Les recomiendo yo que se vayan y vean las imágenes, que no se dejen llevar solo por las interpretaciones, porque a veces la interpretación no coincide directamente con lo que nosotros vemos en la imagen, pues por la percepción de la descripción de cada médico. Y pues como decíamos, lo más importante es predecir o identificar a aquellos pacientes que se van a poner graves o que tienen marcadores de gravedad. Porque la gran mayoría de los pacientes ni cuenta se dan de que lo tuvieron y el único problema es que andan contagiando a los demás. Y entonces, obviamente, edad y comorbilidades, hombres principalmente se complican más. Mayores de 64 años tienen mayor riesgo de hacer SIDA grave o cualquier enfermedad crónica, comorbilidades, la que sea. Respiratoria, renal, diabetes, hipertensión, cardiopatías, etc. Los parámetros clínicos, que estos son cuando tenemos una frecuencia respiratoria elevada, mayor a 24, cuando tenemos fiebre persistente, frecuencia cardíaca mayor a 125 o saturación de oxígeno menor al 92%. La verdad es que yo voy a agregar algunos aquí en parámetros clínicos, pero los vamos a hablar un poquito más adelante. Y en cuanto a los laboratorios, vamos a hablar de dímero, cuando tenemos dímero D mayor a 1000, CPK mayor a 2 veces al límite superior del laboratorio, proteína C reactiva mayor a 100, DHL mayor a 245, tener elevación de troponinas, un conteo total de linfocitos menores a 0.8 o la ferritina mayor a 300. No debemos olvidar las comorbilidades. Se los pongo porque obesidad y sobrepeso a veces se nos olvida. Yo se los digo a mis pacientes. Les pido peso, talla y les digo, ok, entonces si usted tiene sobrepeso, no se olvide que eso también es una enfermedad y es un factor de riesgo, ¿no? Tanto sobrepeso como obesidad. Entonces esto es como para no olvidarnos de incluir entre nuestras comorbilidades. Algunos recomiendan el uso de escalas de puntajes clínicos. Esta es la escala de News, que ha sido muy utilizada para esta enfermedad, en la cual los podemos clasificar como pacientes de bajo riesgo, riesgo intermedio o riesgo alto. Las limitaciones que yo le veo a las escalas clínicas es que son escalas en un momento determinado. No es lo mismo que yo tenga un paciente con una oxigenación del 90% en el día 8, a que yo tenga un paciente con oxigenación del 90% en el día 14, cuando ya va de salida. Porque el que está en el día 8 apenas va a empezar la fase inflamatoria y su oxigenación seguro va a bajar, aunque sea un poquito. Entonces, si ya está en el límite, pues ya nos quedamos como cortos en las intervenciones cuando no detectamos en qué día de la evolución estaba. Esta parte es la realidad pandémica, le llamo yo. A mí no me da tiempo con mis pacientes de esperar tomografía ni laboratorios. A la mayoría les toma días, una semana y media conseguir la tomografía, que se las programen. Si además dicen que es por coronavirus, no se las quieren hacer en ningún lado. Y los laboratorios, pues entre que los programan, se los toman y esperamos los resultados, para cuando me doy cuenta ya el paciente la oxigenación bajó y ya no puedo alcanzarlo en cuanto a las complicaciones. Y entonces, intervención, nos vamos ahora sí ya al tratamiento de los pacientes en los que detectamos coronavirus. Les apuesto que si cualquier paciente con los síntomas mencionados anteriormente yo sospecho coronavirus, voy a estar en lo correcto en el 98% de los casos, para la realidad que vivimos el día de hoy. Y entonces la mayoría de los pacientes lo único que van a necesitar es un manejo sintomático, que ahorita lo voy a mencionar posteriormente, a lo largo de los días. O sea, dependiendo de lo que van presentando, yo les voy dando tratamiento para ese síntoma en particular, lo menos invasivo posible, el menor número de medicamentos posible, y la gran mayoría de los pacientes se quedan en esta categoría de que solo requieren manejo sintomático. ¿Qué manejo sintomático? Pues va a depender de los síntomas. Los síntomas que yo he encontrado son muy variables, desde fiebre y malestar, obviamente paracetamol. Si la fiebre es persistente, a pesar de, les dejo metamizol sódico. Agruras, gastritis, ardor de garganta como por ácido gástrico, les dejo Nexium-Mox o omeprazol. Si tienen además reflujo, metoclopramida. Si tienen dolor torácico opresivo o punzante o ardor al respirar o tos, como mencionábamos hace unas diapositivas, les dejo tratamiento inhalado,
para como si fuera una crisis asmática, como si fuera asma, o sea, antiinflamatorios bronquiales. Si el paciente tiene mucha tos o es muy viejito, se los dejo con aerocámara porque luego les gana la tos y no pueden inhalar adecuadamente el medicamento. Yo les estoy dejando Vanair porque como terapia antes llamada SMART se puede utilizar de base y de rescate, y pues a mí en lo personal me gusta mucho usarlo. Si ya padecía asma o bronquitis, pues les dejo dosis más altas de esteroide inhalado. Si tienen diarrea, les dejo loperamida, náuseas, bonadoxina, cólicos, butildiosina. Prácticamente el manejo sintomático para todo esto que ya sabemos. Dolores neuropáticos, trato de esperarme a que terminen los 14 días de síntomas y luego les dejo pregabalina o algún para dolor neuropático, pero cuando es muy intenso se los dejo aunque no hayamos terminado los 14 días, porque he tenido pacientes en los que este tipo de dolor es insoportable e incluso me he tenido que apoyar con algún neurólogo para el manejo de estos dolores neuropáticos tan intensos. Cuando tienen dolor torácico o muscular intenso, sobre todo del tipo torácico, a pesar del broncodilatador, les dejo relajante muscular. Si tienen congestión nasal, les dejo disparos nasales de esteroide y antihistamínico y les agrego lavados nasales si es mucha congestión. Si hay dolor de garganta, básicamente manejo paracetamol y como placebo utilizo Bantal, que es un AINE bucofaringio, o Maxoral, que son antisépticos masticables, para ayudarnos un poquito con las molestias, pero realmente con el paracetamol tendría que ser suficiente. Los síntomas bronquiales, no olvidar que son tos, dolor torácico, dificultad o dolor al inspirar profundo por el atrapamiento de aire que hace presión contra la caja torácica. Cuando no repercute en la oxigenación, recordemos que el tratamiento es con esteroides y broncodilatadores inhalados de larga acción, o sea, no solo los de corta acción como son el salbutamol y el salbutamol con bromuro de ipratropio. Tenemos que utilizar de larga acción para desinflamar y mantener el efecto, y utilizamos los de corta acción como rescates únicamente. Esta parte muy importante, no debemos indicar nebulizaciones a nuestros pacientes. Las nebulizaciones aerosolizan más el virus y se terminan contagiando todos en casa. Entonces, ningún paciente en hospital ni en casa debería tener manejo con nebulizaciones cuando sospechamos coronavirus. Y después nos vamos a las intervenciones como ya un poquito más dirigidas, que la clave de todas estas va a ser el momento en el que las damos. Si nos adelantamos o nos atrasamos, ya no funcionan en la forma en la que deberían. En el caso de la tormenta de citocinas, o sea, en los días 9 a 14, yo he estado usando dexametasona. Esto fue basado en tratamientos hematológicos para enfermedades diferentes al coronavirus, pero que provocan la misma tormenta o cascada de citocinas. Otra alternativa puede ser metilprednisolona, pero es un poco más cara que la dexametasona. Y siempre debemos tener en cuenta que la dosis, al menos lo que yo he entendido o lo que yo he visto en mis pacientes, es que debe ser una dosis inmunosupresora para detener la cascada de citocinas, no dosis sostenidas, altas por muchos días, porque eso solo nos trae muchos efectos adversos y no es indispensable en el manejo de los pacientes. No debemos, por favor, recetar antibióticos, ivermectina, hidroxicloroquina, anticoagulantes, aspirina, clopidogrel, esteroides, si no es indispensable. A nadie le dejo ivermectina, a nadie le dejo hidroxicloroquina y a nadie le dejo ni aspirina ni clopidogrel. Y lo demás lo utilizo en momentos muy precisos y en pacientes muy seleccionados. La gran mayoría no le he dado ninguno de los medicamentos mencionados en esta diapositiva. Y esto es muy importante porque nos llegan pacientes que ya recibieron múltiples tratamientos en días anteriores, que ya recibieron antibióticos intramusculares de uso intrahospitalario, esteroides a dosis altas y ni siquiera habían llegado a los días de cascada de inflamación, y para cuando llegan y se complican, entonces tenemos que repetir esquemas con todas las complicaciones que esto conlleva. Vemos aquí al segundo grupo de pacientes en los que ya, como habíamos mencionado, tenemos los 14 días. Durante todos los 14 días vamos a hacer manejo sintomático de todo lo mencionado anteriormente, pero hay un grupo de pacientes que van a hacer fiebre persistente antes de los días de tormenta de citocina,
dolor torácico intenso o falta de aire, y que puede bajar la oxigenación en los días 1 a 8, o sea, antes de que lleguemos a la cascada de citocinas. En estos pacientes lo que yo utilizo es antiinflamatorio y antibiótico, o sea, en mi caso personal les he dejado levofloxacino por 7 días y dexametasona 4 u 8 miligramos dependiendo del peso del paciente, cada 12 horas por 3 dosis únicamente. O sea, yo le digo, es el tocilizumab de mis pacientes pobres que no tienen para unos, o sea, bueno, que no alcanzaron un hospital y que no tienen para comprar tocilizumab, porque lo utilizo como una dosis, como se utiliza el tocilizumab, una dosis única para detener la cascada de citocinas. Entonces, a estos pacientes, cuando se van acercando a los días críticos, y va, ya sea porque baje la oxigenación o porque hay fiebre alta o dolor torácico intenso, les dejo antiinflamatorio y antibiótico. La mayoría de los pacientes, por ejemplo, venían saturando 97, 96, 97, 95 y de repente llegan al día 8 o 9 y me hacen una saturación de 91. Entonces, no están hipoxémicos, pero hubo un cambio de la saturación. En ese momento, el día 9, antes de que la oxigenación siga bajando, hago mi intervención. La mayoría de los pacientes amanecen el día 10, ya saturan 94 otra vez y nunca requirieron oxígeno ni ninguna otra intervención. Por eso es la clave de conocer al paciente desde los días iniciales para poder ver cómo se comporta su tendencia y poder detectar cualquier cambio que sea significativo. Luego vienen los pacientes que en días iniciales van a hacer descenso de la oxigenación o que tienen mucha tos y síntomas bronquiales. En esos pacientes que no han llegado a los días críticos y tienen muchos síntomas bronquiales, les dejo antiinflamatorio, pero no les dejo dexametasona, porque cuando se las damos en la fase viral de la enfermedad, podemos prolongar el tiempo que dura el virus en el cuerpo. Entonces les dejo como si fuera una crisis asmática, solo prednisona por 5 días y medicamentos inhalados, como literal, como si fuera una crisis asmática. Después pueden brincar este cuadro, normalizar y en los días críticos volver a hacer lo mismo que hacen todos los demás pacientes y entonces, por eso la importancia de reservar los medicamentos. Si en estos días vuelve a hacer síntomas de fiebre persistente, dolor torácico intenso o baja otra vez la oxigenación, entonces les dejo levofloxacino y dexametasona, después de haber manejado la parte bronquial. O sea, cada una se maneja de forma diferente. Tenemos también al grupo de pacientes que no hacen tantos síntomas bronquiales, pero que en los días iniciales hacen fiebres, día 2, día 3, día 4, llegamos al día 6 o 7 y siguen con 38 o 39 de temperatura, que no ceden ni con paracetamol ni con metamizol sódico. Esos son pacientes que cuando lleguemos al día 8 o 9, seguro requieren oxígeno. Han sido la minoría de mis pacientes, pero me han tocado, y estos pacientes en general son hombres y son jóvenes. Y lo que me ha pasado con estos pacientes es que son ese 10% de pacientes que, aunque los conozco desde días iniciales, no logro evitar la hipoxemia. Entonces, mucho cuidado con estos pacientes que hacen fiebres persistentes. A ellos les dejo prednisona por 5 días durante estos días iniciales y después cuando me vuelven a hacer fiebre o cuando sigue bajando la oxigenación, entonces les dejo levofloxacino y dexametasona, como pueden ver, nuevamente hasta el día 8 o 9, no antes. Y por último, el grupo de pacientes que conocemos cuando ya están en días avanzados de la enfermedad, generalmente, si no tienen hipoxemia, pues no pasa nada, es manejo sintomático únicamente, pero aquellos que en estos días avanzados tienen falta de aire, dolor torácico intenso, fiebre o saturación de oxígeno menor a 88 en ellos, entonces empiezo levofloxacino, dexametasona, como habíamos mencionado, y en estos que ya saturan menos al 90%, obviamente les dejo oxígeno para mantener saturación mayor al 90%. Básicamente, si se fijan, yo he estado usando como combos, que es, si le dejo dexametasona, le dejo antibiótico. Porque si no le dejo antibiótico y le doy dosis inmunosupresora con dexametasona, después, en el día 16 o 17 por aquí, me hacen fiebre. Fiebre post-COVID le llamo yo. Y entonces, si le dejo dexametasona, le dejo antibiótico. Y si le dejo oxígeno, le dejo anticoagulación profiláctica.
con cualquiera de las opciones que viene aquí, porque todos están agotados, entonces les digo, el que usted pueda conseguir, adelante. Entonces, si le dejo oxígeno, le dejo anticoagulación profiláctica, porque como les mencionaba, pues no tenemos acceso a laboratorios cuando hablamos de pacientes que están en su casa, ya sea sin capacidad económica o sin que haber encontrado un hospital por falta de disponibilidad. Y entonces, bueno, una última intervención que se me pasó es, en algunos casos, después de que les dejo dexametasona, cuando me vuelve a bajar un poquito la oxigenación, lo que hago es continuar la desinflamación con prednisona, dosis de la misma que habíamos mencionado anteriormente aquí. Esta misma dosis se las puedo volver a dejar después de mi dexametasona para mantener el efecto antiinflamatorio en aquellos pacientes que la hipoxemia persista o que en una radiografía o tomografía tengan mucho vidrio despulido después de los días críticos. Los marcadores de gravedad, como ya mencionamos la mayoría, pero va a ser fiebre persistente del día 1 al 8, descenso asintomático de la oxigenación, ya sea en días iniciales o tardíos, dolor torácico intenso con dificultad para inspiración profunda y tos persistente con repercusión en la oxigenación, obviamente comorbilidades descontroladas y pacientes que tengan cefalea persistente intensa, porque esos pacientes tienen riesgo de complicaciones neurológicas posteriores al coronavirus y las complicaciones neurológicas siempre son las peores. Hemos tenido pacientes, no míos directamente, en diferentes circunstancias de las que he podido ser partícipe, de pacientes que han quedado incluso ciegos por infartos en el nervio óptico, etcétera. Entonces, mucho cuidado con la cefalea intensa y persistente, sobre todo cuando terminan el día 13, 14 y la cefalea sigue. Tenemos que hacer intervenciones dirigidas a las comorbilidades, obesidad mórbida, o sea, más de 40 de IMC, considerar anticoagulación profiláctica temprana, aún sin el requerimiento de oxígeno, diabéticos, los días que le demos esteroides orales o intramusculares, considerar cambiar a insulina basal con rescates de insulina rápida, hipertensos descontrolados, ajustar sus medicamentos, porque a muchos pacientes se les sube la presión por la intensidad de los síntomas, y pacientes que sean ansiosos descontrolados, solicitar el apoyo de un psicóloga o psiquiatra para que nos ayude con el manejo de esta parte, porque al ser una enfermedad desconocida, a la que todos le tenemos miedo y que dura muchos días, los pacientes suelen hacer crisis de ansiedad intensas y no podemos cometer el error ni de pensar que todo su dolor torácico y todo su malestar es por ansiedad, ni pensar que la ansiedad no es un componente importante. Entonces sí tenemos que darle importancia a ambas cosas y manejarlas. Para decir a qué paciente voy a mandar al hospital, idealmente, en circunstancias normales, cualquier paciente con comorbilidades y una neumonía, sobre todo si están descontroladas, deberían estar hospitalizados. Todo paciente que requiera oxígeno de forma aguda debería estar hospitalizado. Eso es una ley desde hace muchos años, pero si nos vamos al escenario actual pandémico, uno manda a un paciente que está oxigenando 84 en hospital y le dicen que está demasiado bien, que ellos solo están recibiendo pacientes que oxigenen menos del 70%, y si llegan al 50%, entonces están muy graves y entonces nos tenemos que adaptar a lo que hay. Y entonces, en mi escenario, ¿a qué pacientes mando yo al hospital? Aquellos pacientes que con mis esquemas empíricos no estén mejorando, pacientes que con puntas nasales a un máximo de 5 o 6 litros, que es lo que les podemos dar en casa con un concentrador o un tanque, no alcancen 90%. Pacientes que no pudieron conseguir el oxígeno, pues se tienen que ir a un hospital y a conseguir un hospital, o pacientes que no se apegan a mis indicaciones, que siguen indicaciones de varios médicos o que no me mandan sus reportes como les solicito que lo hagan. Y por último, pues, ¿cuándo los doy de alta o cuándo es el final del aislamiento? Que esta es una parte muy importante que genera muchas dudas en los pacientes. En casos leves y moderados, en casos leves, yo les digo en el día 14, sobre todo los que no tuvieron síntomas intensos del día 9 al 14. Los casos moderados, que serían aquellos que sí tuvieron como muchos síntomas entre los días 9 al 14, les dejo 7 días de aislamiento después de mi alta el día 14. En casos graves, se consideran 14 días de aislamiento después del egreso.
que ese es el día que yo los doy de alta porque ya están empezando a mejorar, y eso es igual que en los pacientes hospitalizados, se consideran 14 días después de que los dieron de alta del hospital. Y muchos me preguntan si yo recomiendo hacer pruebas al final del seguimiento. Yo en lo personal no la considero necesaria. Si se va a realizar alguna prueba, les digo que es preferible realizarla de inmunoglobulina G en sangre 14 días o 21 días después del inicio de síntomas, que esta nos sirve como para saber si hubo o no anticuerpos, si el paciente hizo o no anticuerpos. Pero yo no les recomiendo hacerse la PCR después de la enfermedad. La justificación por la que yo no la recomiendo es porque, e incluso lo dice la CDC, que es el Centro de Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos, la detección prolongada de ARN viral, o sea, los hisopados positivos, no necesariamente significan infección prolongada. Cuando un paciente tiene PCR positivo 3 días después de que terminaron los síntomas, la cantidad de virus es por debajo de la capacidad de crecimiento del virus, es decir, no es contagioso ni infeccioso. Y ni hablemos de aquellos pacientes en los que un mes y medio después sigue saliendo positivo. Es como que detección de los cadáveres del virus, pero en ningún momento se ha logrado ni aislar ni cultivar el virus en vía aérea superior después de 9 días de que iniciaron los síntomas. Y creo que esta es la parte más importante, porque el PCR, recordemos que es detección de ARN y siempre puede haber ARN residual en los pacientes. El virus infeccioso tampoco se ha aislado en pacientes que tienen PCR positivo en vía aérea superior después de que mejoraron los síntomas. Entonces, es una enfermedad nueva que no conocemos al 100% y el PCR positivo un mes después prácticamente significa nada. Por lo tanto, si no vamos a hacer gastar a nuestro paciente en la prueba inicial, mucho menos lo vamos a hacer gastar en la prueba final. No deberíamos hacer eso. Y pues, por último, pues las medidas a largo plazo, que esta es la parte que tenemos que enseñar a nuestra sociedad, como médicos, como personal que tiene acceso a cualquier tipo de alcance hacia población general, tenemos que enseñarles que esto, primero que nada, no se va a terminar pronto. Incluso aquellos que se infectaron, hay pacientes que no hacen anticuerpos. Aquellos que hacen anticuerpos, se está viendo que solo duran 3 o 4 meses. O sea que nos podría dar 3, 4 veces al año el coronavirus hasta que tengamos una vacuna. Y la vacuna, pues sí hay muchos estudios que dicen que va a salir pronto, pero ese va a salir pronto solo se refiere a más pronto que las demás enfermedades. No significa que en agosto vamos a tener la vacuna aquí. Entonces, creo que tenemos que acostumbrarnos al distanciamiento social y les dejo aquí unas grafiquitas que salieron como posibles desenlaces al inicio de la pandemia, que actualmente ya no son tanto desenlaces, sino lo que estamos viviendo. Veamos cómo en la primera, que es ningún tipo de control en los pacientes, vean cómo todos se contagian. La línea está como gris azul, son los pacientes sanos. O sea, al final todos se contagiaron y básicamente todos se contagiaron al mismo tiempo y se curaron más o menos al mismo tiempo. Y si nos vamos a que solo duran 3 a 4 meses, aquí vuelve a empezar la gráfica, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con ningún tipo de control. Después tenemos aquí el segundo recuadro, que es el intento de cuarentena. Se le llama intento de cuarentena porque una cuarentena es imposible sostener a lo largo del tiempo. Y entonces vemos cómo estas líneas son la cuarentena donde nadie sale a la calle. Estos son los que sí se están moviendo y estos son los que están en cuarentena. En el momento en el que la cuarentena se va rompiendo, vean cómo con un infectado, listo, todos se empiezan a contagiar al mismo tiempo y entonces tenemos un pico que podría ser parecido a lo que estamos viviendo nosotros en nuestro país, que fue un intento de cuarentena y posteriormente el pico de contagios. Y básicamente, nuevamente, todos terminaron contagiados. No hubo ninguna persona de las 200 que hay en estos cuadritos que no se haya contagiado. El tercer escenario es el distanciamiento moderado, en el cual vemos cómo hay algunos puntitos que están estáticos en el cuadro. Y veamos cómo en esta forma sí hay muchos pacientes que lograron no contagiarse. ¿Por qué? Pues porque a los que no tenemos que ir a visitar, pues no los visitamos y con eso es suficiente. A lo mejor con los que trabajamos, que los vamos a ver todos los días, es medio inevitable que hayan contagios entre ese grupo de personas, pero
a lo largo del tiempo, a los que no teníamos que ir a visitar y no fuimos a visitarlos, se mantuvieron sanos. Y por último, el distanciamiento exhaustivo, que esto es lo que deberíamos estar haciendo. Vean cómo en este cuadrito hay más puntos inmóviles y veamos cómo a lo largo del tiempo son todavía más los pacientes que lograron no contagiarse. ¿Por qué? Pues porque solo los que era indispensable que salieran a la calle y se movieran salieron, y da tiempo de que esos se vayan curando sin que todos los demás se contagien. Entonces, importantísimo, aislamiento, distanciamiento social. Es la única medida que a largo plazo nos puede ayudar a vencer esta pandemia en lo que nos llega la vacuna. Porque con la cantidad de habitantes que tenemos en cada ciudad, en cada capital en nuestro país y lo saturado de nuestros servicios de salud, esto de no controlarse pues va a traer consecuencias, está trayendo y va a seguir trayendo consecuencias muy graves para toda la población mexicana. Y pues eso es todo por mi parte. No sé si hayan dudas o comentarios. Aquí les dejo mi correo electrónico si quieren anotarlo, por si tienen alguna pregunta, comentario o lo que sea, también me lo pueden hacer llegar a través de mi correo electrónico. Y pues veo que hay muchísimas preguntas y muchísimas manos levantadas, pero no sé si Sí, vamos a cómo nos contestarlas, apoyamos. doctora. Felicidades, ¿Cómo Jessica. nos Como siempre, apoyamos para contestar esas preguntas? vamos a tratar de contestar todas, porque la ventaja del Ok. vivo es precisamente esa. A ver, la doctora Olivo nos dice, la dexametasona, ¿en qué momento es sugerencia utilizarla en COVID? Nos vamos a ir rápido, Jessica, para contestar la mayor parte. Claro que sí. Solo si tiene cascada de citocinas el paciente y la oxigenación baja. Fiebre persistente o baja oxigenación, si no, no la damos. Ok, la metilprednisolona, ¿está recomendado? Igualmente que la dexametasona, solo en pacientes que tienen cascada de citocinas o que baja la oxigenación. De acuerdo, la doctora Patti, ¿puede haber pacientes en el 8º día con saturación de 86 sin fiebre? Sí puede haberlos, aquellos que les llamamos hipoxemia silente. En esos, pues tenemos que darle ya oxígeno, darle todas las intervenciones, asumiendo que ya se complicó. Una placa nos ayuda a ver qué tanto es bronquial o qué tanto es pulmonar. Y igual muchos pacientes, sobre todo los viejitos, pues no ayudan mucho identificando el día 1, entonces a lo mejor no está realmente en su día 8, sino que no encontramos el día 1. De acuerdo, Miguel Ulloa, ¿es útil el plasma para otro paciente? ¿Es útil? Pareciera ser que sí. Se necesitan las pruebas de inmunoglobulina G cuantitativas en sangre para seleccionar al donador, etcétera. Entonces, pues sí es útil, es barato, pero todavía no se puede utilizar de forma generalizada en nuestro país. El doctor Bosco, Juan Bosco, ¿no sería posible que nos compartas tu hoja de guía para identificar los días de enfermedad y cruzarlo con el tratamiento? Claro, sí, con Que nos gusto. lo hagan llegar y nosotros lo enviamos con mucho gusto. Luis Mendoza, inicio de los síntomas, AINES, esteroide nasal con menos eliminación hemática, ejemplo, fluticasona, vitamina D, descongestivo nasal, hidroxicloroquina, ¿te parece bien? ¿Qué opinas? Yo no doy hidroxicloroquina, se lo di como a mis 3 o 4 primeros pacientes. En el momento en el que empezaron a ponerlo en duda en cuanto a evidencia y con la cantidad de efectos adversos que tiene, dejé de darla por completo y no la he requerido ni una sola vez. En cuanto a los anticongestivos nasales y eso, yo dejo esteroide nasal o esteroide con antihistamínico porque eso desinflama bien el nervio olfatorio, sobre todo en los que tienen anosmia, pero también en los que tienen solo congestión nasal e incluso llega a prevenir la anosmia. El doctor Enrique Mainero, ¿qué mortalidad te ha tocado en tus pacientes? De mis pacientes, aquellos que he conocido y el día de que los conocí, los mandé al hospital porque ya estaban graves, se han muerto, han sido como 10 pacientes y se han muerto la mitad de ellos, 5 pacientes. De todos los demás pacientes tengo 0 mortalidad. Y me persigno cuando digo esto, porque ninguno se ha muerto y ninguno se ha complicado. De acuerdo, la doctora Sumilleda, ¿realmente pueden transcurrir los asintomáticos toda la enfermedad sin ningún síntoma? Sí, pueden haber algunos casos, pero si usted le busca quisquillosamente, todos tienen algo, aunque sea 1 o 2 días que me dolió tantito la cabeza, que me sentí un poquito más cansado de lo normal. Yo diría que más del 80% tienen, aunque sea un síntoma leve.
Solo es cuestión de buscarlo adecuadamente. De acuerdo. El doctor Homero Benavides, ¿qué hacer con los pacientes que quedan con daño intersticial crónico o que persisten con disnea y cambios pulmonares? ¿Qué hacer con esos pacientes? Uno, paciencia. Todas las neumonías graves tardan hasta 3 meses en regresar a su función normal. No todos los pacientes que tuvieron una neumonía grave regresan a su función normal, algunos quedan con secuelas. Si es predominio cicatrizal y fibrótico, pues hasta el momento no hay ningún medicamento para eso. Si tienen mucho vidrio despulido todavía en la tomografía después de que ya terminaron los días de la enfermedad, les podemos dar ciclo de esteroides a dosis moderada o baja, incluso varios días, 10, 12 días. Yo les dejo 5 días y si les ayuda, les dejo unos 5 días más. Y eso es para terminar como de darles el empujoncito a que el vidrio despulido disminuya. Pero de resto, pues paciencia y ejercicio respiratorio. De acuerdo. ¿Cuáles son las lesiones dermatológicas más frecuentes? He visto 2 casos y son como varicela. Pues sí, no he visto varicela porque no me ha tocado vesículas. Y la varicela es vesículas y cicatrices y costras al mismo tiempo y eso, pero sí he visto primero rash, así como inespecífico, ronchitas, comezón, papuloso, o he visto lesiones circulares con centro blanco, perdonen mi lenguaje dermatológico poco experto, pero son como anillos rojos con el centro blanco y se van haciendo confluentes. Es como si fueran alergias alimenticias o a medicamentos, más o menos. Eso es lo que he visto. La doctora Roxana Martínez, ¿en qué día de evolución puede recomendar una tele de tórax para paciente ambulatorio si no puedes obtener un ATAC? La Pues yo ATAC la recomendaría en los mismos días que el ATAC, entre el 5 y 8. y dice la ATAC, ¿en qué día puede mostrar ya cambios? Entre el 5 y 8, lo mismo. Si me espero al 9-10 y ya está hipoxémico, ya sé que seguramente hay cambios. Y si la hago antes del día 5, no hay cambios y no significa que no lo vayan a hacer. Ok, la doctora Soto, ¿cuál es la dosis diaria de dexametasona y por cuánto tiempo? Yo no les dejo dosis diaria, les dejo 3 dosis, una cada 12 horas por 3 dosis, como inmunosupresión y la suspendo. No la dejo por varios días, como decían en el ensayo clínico, donde dijeron de la dexametasona. Después hasta me sentí bien porque dije, bueno, yo no estoy dejando tanta dexametasona como en ese ensayo clínico. De acuerdo. Un paciente hipertenso y lo mantienen con aspirina Protect desde hace 5 años. ¿Deberán suspender la aspirina ahora en tiempos No, de COVID o no? ningún medicamento crónico se suspende, a menos que le vaya a dejar anticoagulación. Puedo considerar suspenderlo y reiniciarlo cuando quite mi anticoagulación, pero en general yo no les quito ningún medicamento de uso crónico. De acuerdo. Luis Aguilera, ¿alguna experiencia con el tipo de sangre? Ninguna. No lo sé porque mis pacientes no tienen laboratorios, entonces ni sé qué tipo de sangre son. Alma Vázquez, ¿por qué no ivermectina ni hidroxicloroquina? Porque no hay evidencia que lo sustente, porque yo no he visto diferencia como tal. Cuando mi paciente me pregunta si puede tomar la ivermectina porque alguien se la recomendó, le digo, porque la ivermectina es inofensiva en cuanto a efectos adversos, les digo que no tengo inconveniente, pero no la recomiendo. Y en cuanto a hidroxicloroquina, les digo que definitivamente. De acuerdo. ¿Qué otro medicamento, qué otro antibiótico si el paciente es alérgico al levofloxacino? Pues yo les dejo en algunos casos amoxicilina con ácido clavulánico. En algunos pacientes que ya tuvieron múltiples esquemas y me hacen fiebre, les dejo pues cefuroxima o acitromicina. Desgraciadamente todos me llegan y ya tomaron sobredosis de acitromicina, entonces ya no puedo dejárselas porque llevan más de 3, la acitromicina se da 3 días, una vez al día, y se las dejan 7 días, 2 veces al día y cosas así. Entonces la acitromicina por ahora la he dado por descartada porque todos ya están quemados con la citro. Se les dejo amoxiclav o cefuroxina u otra quinolona, dependiendo del caso. De acuerdo, la doctora dice, después de los principales síntomas, ya pasaron 14 días, ¿consideras necesario una TAC para ver si hubo algún daño? Les recomiendo que la TAC la dejemos para 3 meses después, porque si le hacemos enseguida, pueden haber datos todavía de inflamación que no sabemos si van a ser persistentes en el tiempo. 3 meses después de que terminaron los síntomas, o sea, si hacemos una tomografía ya sabemos qué daño se quedó ahí.
y ya eso ya no va a cambiar a lo largo del tiempo. La inflamación ya se va a haber ido y eso nos habla más de como el pronóstico a largo plazo para el paciente para no estarlo radiando a la semana, a las 2 semanas y a los 3 meses. Lo que si un paciente sale durante 21 días ya de tratamiento, y después de 10 días de asintomático, es posible que recaiga. Y si recae, ¿qué tratarías? ¿Cómo lo tratarías? Yo a todos mis pacientes les digo, y hoy te doy de alta y hoy se te olvida que te dio coronavirus, porque desgraciadamente no sabemos quiénes hacen anticuerpos, quiénes no, y los que los hacen, cuánto tiempo duran. Entonces, por supuesto que se pueden recontagiar. Entonces, el día que los doy de alta, les digo, empezamos como cualquier otra persona, cubrebocas, higiene de manos, y si empieza con síntomas, pues me avisan. Y en la mayoría de los casos son como algunas secuelas de la tos y de estas cosas que no persisten como el cuadro de evolución inicial, pero de todas formas les digo que pues los vamos a vigilar. De acuerdo. ¿Cuántos requieren ventilación? O sea, ¿en qué momento requieren la ventilación mecánica asistida? Bueno, ¿Cómo barajas? en el momento en el que tienes SIRA grave, el paciente requiere ventilación mecánica invasiva seguramente. Yo, de la población de pacientes que estoy hablando, es una población de pacientes no críticos, que justo yo he visto que esto es la clave de detectar a los pacientes antes de que requieran la ventilación mecánica, o sea, cuando están en oxigenaciones limítrofes, que los hospitales no los están recibiendo y que sí requieren algún tipo de intervención para no seguirse complicando. Pero en cuanto a criterios de intubación, son los mismos que cualquier otra enfermedad respiratoria grave. Ethel Gómez, ¿qué pasa con los pacientes sintomáticos después de la tercera semana? Ejemplo, diarrea aislada o dolor articular o cefalea. ¿Cuál sería el manejo? Son secuelas, yo les dejo manejo sintomático y aquellos que tienen dolores neuropáticos, a esos les dejo manejo para la neuropatía porque esa es la que más persiste. Eduardo Romero, ¿es necesario reforzar el sistema inmunológico con Adimod? No, no hay evidencia al respecto y es carísimo el Adimod. Entonces, yo no se lo dejo a ningún paciente. Enrique Figueroa, importantísimo prevenir la infodemia, el tema de las fake news. Excelente exposición. Virgilio Gómez, muy buena síntesis de la terapia sintomática disponible. Pero ¿qué ganancias tiene someter a los pacientes a respirador artificial cuando se tiene multipatología agregada? Pues cuando es un paciente que requiere ventilación mecánica, como en cualquier otra enfermedad, es eso o que se muera, porque ya requiere ventilación mecánica. Entonces, pues hacer el intento, pues siempre es bueno, ya depende de cada familia, de cada paciente, la decisión de si quiero intentarlo o mejor me quedo en casa y me arriesgo. Eva Méndez, ¿algún tratamiento preventivo para el personal de salud? Ninguno. O sea, ¿no recomendarías ningún tratamiento al personal de No salud? hay ningún tratamiento preventivo, no hay ninguno que sirva. Todos los tratamientos son sintomáticos y para prevenir complicaciones. Hasta el momento no se ha descrito ni un solo tratamiento que prevenga la infección. Y si ya estuve en contacto, lo único que sirve es vigilar mi día 1 de inicio de síntomas y ese día empezar mi seguimiento. De acuerdo, Dimas Muñoz, ¿los pacientes una vez infectados y recuperados ya no deben de recibir la vacuna? No, bueno, no hay vacuna, pero cuando llegue la vacuna, me confundí un poco, pero cuando llegue la vacuna, sí, todos deberíamos recibir la vacuna, porque a esos pacientes que están infectados solo les va a durar como 3 o 4 meses los anticuerpos, es lo que han dicho hasta el momento, entonces por supuesto que todos nos tenemos que vacunar cuando salga. Greti Montesinos, las pruebas diagnósticas no sirven con fines pronósticos, entonces si no se puede hacer, ¿podemos manejar al paciente solo con la clínica? Pues sí, ¿no? Así se está manejando. Por supuesto, yo así lo hago con todos mis pacientes. De todos mis 200, más de 200 pacientes tendré prueba como del 15% nada más. Todos los demás no tienen prueba. Dice Gabriel Ciao, ¿qué dosis de Dexa o Metil suele usar? ¿Ha utilizado dosis más altas, tal vez a dosis de pulso? Yo he utilizado 8, lo más alto que he utilizado es 8 miligramos cada 12 horas por 3 dosis. Y después de eso, en 2 o 3 pacientes, exageré, en un paciente esperé 3 días, volvió a empeorar un poquito y le volví a dejar 3 dosis. Es al paciente que más le he dejado. A todos los demás, una vez de 3 dosis cada 12 horas y después, si necesito algo, me sigo con prednisona para no dejarles tanto esteroide por los efectos adversos. De acuerdo. Bueno, pues muchas felicitaciones. Para manejo de elevación de plaquetas, ¿qué manejo sugiere? Ninguno, porque no sé sus plaquetas. ¿Ibuprofeno recomendable? No, paracetamol y metamizol sódico si es la fiebre persiste a pesar del ibuprofeno. Inmunomodulador. Perdón, a pesar del paracetamol.
¿Inmunomoduladores? Tampoco les he dejado. Yo solo he usado literal lo que les pongo en la presentación, no he recetado ni una sola cosa más que no venga ahí. ¿Cuándo regresar a trabajar después de los síntomas y PCRs positivas? ¿Alguien le diagnostica la PCR positiva? ¿Cuánto tiempo, cuándo regresa a trabajar? Pues si fue totalmente asintomático, son 14 días después de la prueba positiva. Y si fue sintomático y fue leve, pues 14 días del inicio de síntomas. Si fue moderado, 7 días después del día 14. Y si fue grave, 14 días después de que empezó a mejorar. Martínez Gómez, la doctora Roxana Martínez, ¿está usando algún antiviral? No, ninguno, porque ninguno sirve hasta el momento. Hasta el momento no han dicho que alguno sirva, entonces no estoy usando ninguno. Excelente. ¿Por qué no? Bueno, ya comentaste lo de la ivermectina. ¿En pediátricos y adultos sería el mismo manejo? Uy, pediátricos, si son de 10 para arriba, a lo mejor sí. Pero si son de 10 para abajo, mejor le consultan a su pediatra porque son más chiquitos y las dosis son diferentes y las complicaciones son diferentes. Y ahí sí ya no aplica lo mismo. El doctor Pacheco dice, con respecto a la fisioterapia pulmonar, ¿cuándo iniciar y tiempo de realización para mejora pulmonar? ¿Y qué opinas sobre la cánula nasal alto flujo? Como Alto preventivo a flujo, futuro. bueno, el alto flujo en pacientes hospitalizados graves, súper útil, obviamente, evita la intubación en muchos casos. Y en esta enfermedad que hacen hipoxemia silente, mientras el paciente no tenga esfuerzo respiratorio o aumento de la frecuencia respiratoria, podemos ser incluso más flexibles que con el resto de los pacientes de influenza, etcétera, en cuanto al momento de la intubación. Y en cuanto a, ¿cuál era la otra? La fisioterapia y rehabilitación, yo se las empiezo a los pacientes en el momento en el que ya no los tengo, o sea, en el momento en el que ya no hay disnea extrema, les empiezo a hacer ejercicios respiratorios y ejercicios físicos. Ok, los lisados bacterianos, pidotimod como estimulante del sistema Ninguno. inmune. Ok, Enrique Figueroa, ¿qué opinión del dióxido de cloro? Dióxido de cloro. No, por favor, complicaciones extremas. El 97% de mis pacientes son por COVID y el otro 3% son intoxicados de dióxido de cloro. Moxifloxacino. Sí, me da igual que cualquier antibiótico Ok, dice de paciente. amplio espectro. Yo sé que en este caso, que cuando pues, señalan casos específicos, tendrás que tener mayor información, pero bueno. Claro, claro. Paciente de 80 años con síntomas de COVID, con pareja con PCR positivo y fallecimiento. La paciente no se realizó PCR multitratada y después de 25 días se dieron síntomas. ¿Deberá hacerse la IgM? Aún está en aislamiento. No. Si tienes síntomas, tienes síntomas. Lo más probable es que se postergaron un poquito por el multitratamiento. Y eso es lo delicado de empezar tratamientos cuando el paciente no tiene síntomas, porque solo nos confunde. Entonces tenemos que vigilar y si empiezan con síntomas, tratamiento. Si ya tiene síntomas, la prueba no nos dice más. La paciente obviamente con ese contexto está contagiada y lo que tenemos que hacer es tratar las complicaciones. La doctora Verónica Gámez, a quien le envío un saludo, dice, ¿ha visto rash cutáneo asociado y con qué tipo de evolución de la enfermedad se ve? Con cualquiera lo he visto asociado en familias, por ejemplo, mamá e hijo, papá e hijos, como que si alguien lo hace en la familia, existe más probabilidad de que alguien más lo haga. Entonces, como rash inespecífico, desde papular, manchitas rojas en la piel con comezón, hasta el confluente circular con el centro blanco. La doctora María Dolores Vergara ya contestaste su pregunta con la anterior. Gildarda, ¿cuánto tiempo después de estar asintomático se inicia la rehabilitación pulmonar? Yo no me espero a que estén asintomáticos. Si están en casa y pueden hacerlo en su habitación con su cubrebocas o en una terraza, las empiezo en el momento en el que no tienen disnea de reposo. ¿Te has tenido experiencia con Rixilitinib TBS? No, porque mis pacientes son, o sea, bueno, sí hay experiencia en algunos hospitales y sí conozco algo de evidencia, pero no tengo experiencia personal porque mis pacientes son ambulatorios, o sea, están en sus casas. Muchos deberían estar hospitalizados, pero por alguna razón de que no encontraron o lo que sea, están en sus casas, pero no les doy medicamentos que tengan riesgo de complicaciones como esos porque pues no puedo tratarlos como debería. En los pacientes asintomáticos, ¿qué porcentaje puede salir positivo? 50, más del 50% dijeron en un estudio de Nueva York. Más del 50%. Eso no pasó ni en Italia. O sea que lo que nos espera no lo vemos ni venir. De acuerdo, Liliana Barrios, ¿cuándo decidir ir al doctor? ¿Qué síntomas debemos de tener para considerarse enfermo? Cualquiera de los que pusimos en la diapositiva donde dice paso 1,
Cualquiera de esos síntomas, 1 o 2 días, ya es COVID positivo. Eso es más sensible que cualquier prueba. Dice, refieres que 10 pacientes mandaste a hospitalización y 5 de ellos murieron. ¿Cuántos pacientes en total has manejado que no requirieron hospitalización? 200, más de 200. Eh, Arturo Chávez dice, cada día manejas mejor los términos médicos, más bien cada día aprendo a leerlos mejor. María Guadalupe Me Esqueda, imagino que sí. sí, recomendaría que nos hagamos pruebas de anticuerpos de sangre con cierta regularidad, ya que como médicos estamos muy expuestos. Pues la verdad es que no lo recomiendo. Yo he caído incluso en eso, de decir, estoy segura de que ya lo tuve, pero en su momento mi PCR fue negativo y fue muy al principio de la pandemia en donde no conocía tanto la enfermedad y dije, bueno, creo que no lo tengo, seguí mi vida normal, pero tuve mucho dolor torácico y eso nunca lo había tenido antes en mi vida. Y después dije, yo creo que ya lo tuve y me hice mis anticuerpos y son negativos. Entonces, si lo tuve o no, da igual porque no tengo anticuerpos. Entonces, no lo recomiendo de forma rutinaria porque si una vez me salen positivos, de todas formas, no sé cuánto tiempo más los vaya a tener. Entonces, mejor asumimos que todos somos susceptibles a contagiarnos y nos cuidamos como tal. ¿Qué tipo de protección personal utilizas? Supongo que estás en el área de mayor riesgo. En mi hospital, bueno, donde yo trabajo, que es el Ángeles del Pedregal, cuando ahorita es hospital seguro, o sea, hospital no COVID, entonces ahorita allá cubrebocas quirúrgico normal. En la consulta no estoy viendo pacientes físicamente porque todos son COVID, aunque me mientan y me digan que están yendo por otra cosa, todos terminan siendo COVID. Entonces en consultorio no veo para no arriesgar a mi personal. Veo pacientes por videollamada y si yo compruebo que no tienen COVID o que no son sospechosos o que son post-COVID, los veo en consultorio. En terapia intensiva, el equipo, los pacientes que he tenido en terapia intensiva, el equipo recomendado en las guías internacionales. En el centro Banamex estoy en una brigada de triage, entonces es cubrebocas N95, careta, bata quirúrgica y ya, guantes. Y cuando voy al centro Banamex y entro a la terapia o a ver a los pacientes hospitalizados, lo mismo de todos lados, o sea, N95, careta. Para entrar a la terapia respiratoria de Banamex es con Tyvek y todo. Para los pacientes no de terapia intensiva es con bata quirúrgica y nada más. O sea, y el cubrebocas quirúrgico, de hecho, no N95 y careta. La doctora Pacheco, ¿cuál es el papel de la radioterapia en COVID? Desconozco, o sea, ha salido muy poquito, la verdad, yo no sometería a un paciente a radioterapia, no sometemos a radioterapia ni a los que tienen fibrosis pulmonar idiopática, entonces no le veo mucha justificación a someter a un paciente a las secuelas de radioterapia. Los antivirales, ya comentaste. Joaquín Guzmán, ¿los ciudadanos confinados desarrollarán inmunidad? Pues no, si están confinados y no les ha dado, no tienen por qué desarrollar inmunidad. ¿Qué opina con los inmunomoduladores? ¿Se puede dar? No, son los mismos, el Adimod y esos no, no sirven para nada. Dice el doctor José Luis Martínez Guevara de Monterrey, ¿qué medidas profilácticas para el profesional de la salud si vive con Nada, qué medidas utilizaría si vive con tus padres? no acercarte a ellos, estar encerrado en su habitación, el menor contacto que pueda tener con las otras personas. De los técnicos respiratorios que trabajan conmigo, han habido varios casos que son positivos y que por seguir estas medidas no contagiaron a nadie más en su casa. De Entonces acuerdo. es nada más el aislamiento estricto. El empleo de ruxolitinib, igual, ¿verdad? Son No, antivirales. exacto, lo mismo. No, eso es un inmunosupresivo. Ah, ok. Inmunosupresor como el tocilizumab, más o menos de ese tipo. El daño intersticial se da y la fisioterapia pulmonar. Pues el daño intersticial, sí, muchos pacientes quedan con eso, sobre todo los que hicieron hipoxemia grave y no tuvieron, por ejemplo, intubación o algo que evitara tanta inflamación pulmonar. Antiinflamatorios, si tienen vidrio despulido y si no, rehabilitación, y pues hay secuelas que se quedarán ahí, que no se pueden desaparecer por completo. De acuerdo, Guadalupe Ríos, ¿qué panorama esperaremos cuando llegue el tema de la influenza estacional en invierno No junto con sé, COVID? mejor no lo pensemos y vivamos un día a la vez, porque si nos ponemos a pensar en eso nos da un infarto. ¿Factor de transferencia se puede usar para fortalecer el sistema? No ha demostrado ninguna evidencia ni en esta ni en ninguna otra enfermedad, a pesar de que por años han tratado de usarla en diferentes enfermedades.
El doctor Muñoz, ¿has manejado pacientes posoperados con COVID-19? Posoperados de una cirugía De X. otras cosas, sí, no los he manejado yo directamente. Generalmente dicen que sí les va un poco peor que a los pacientes que no tienen coronavirus. O sea, dice la evidencia que sí les va peor en cuanto a complicaciones y eso, pero la realidad es que si son asintomáticos, pues les va igual que a los demás que no tienen COVID. Nada más para nosotros es el riesgo, pero mientras llevemos toda la protección no pasa nada. De acuerdo. Luz Minerva quiere también tu correo. Al final no lo puedes volver a anotar, por favor. Claro, se María los del pongo Rocío en el Moreno. chat si quieren mientras hablamos. Sí. María del Rocío Moreno, ¿qué opinas? Vitamina D, zinc y zinc como preventivo. Nada demostrado que sirva. Excelente. Excelente presentación. Ahí fue mi correo ya al chat. Dice, en caso de pacientes con síntomas respiratorios de COVID y con cuadros diarreicos severos, ¿qué recomienda además del tratamiento de los síntomas respiratorios? La doctora Pues yo Isabel. les he dado loperamida. Con ningún paciente he tenido una diarrea tan severa o tan grave que requiera algo más que la loperamida. Entonces, con eso ha sido suficiente en el caso de los pacientes que yo he tenido. Dice, ¿el daño intersticial se da colchicina? No, no se da nada, se quita la inflamación. Eso lo podemos hacer con esteroides mejor, tienen menos efectos adversos que otros inmunosupresores y además los podemos usar como de forma transitoria. Y si después de eso quedan con cicatriz, pues ya no hay más, porque esa cicatriz los inmunomoduladores no las quitan. Tendrían que ser antifibróticos y estamos hablando de otro tipo de medicamentos ya. Raúl Delgado, ¿se estaría dando la inmunidad de rebaño? Pues está dando la inmunidad de que todos están contagiados y pues algunos están haciendo anticuerpos, pero los países que intentaron inmunidad de rebaño dijeron que no funciona, se arrepintieron, se echaron para atrás y cerraron todo, porque tuvieron más casos que otros países de su mismo nivel, digamos, socioeconómico y cultural. Marco Pérez, de la Ciudad de México, pacientes en tratamiento antiinflamatorio con biológicos como certolizumab, ¿corren más riesgo? Pues yo, en lo personal, los pocos pacientes inmunosuprimidos que he tenido en casa, les va bien precisamente porque no hacen tanta tormenta de citocina. Entonces, nada más vigilo mucho la oxigenación y pues obviamente en el momento en el que algo se complicara a esos pacientes hay que mandarlos al hospital porque se salen de nuestro control en casa. Yo solo he vigilado como a 2 o 3 que no se han complicado, gracias a Dios, pero si se hubieran complicado, con la primera complicación los mando al hospital porque esos son pacientes con múltiples enfermedades de base complicadas. De acuerdo, la doctora Elizabeth López de Aguascalientes, le enviamos un saludo. ¿Qué hay de los AINES, específicamente ibuprofeno, que se asoció inicialmente a incremento de morbilidad? Pues yo precisamente por eso no los doy y como solo doy sintomáticos, puro paracetamol y metamizol si la fiebre no cede. Eugenia Rodríguez, ¿experiencia de trombosis en pacientes COVID-19? Pues sí hacen trombosis, los que están hospitalizados en terapia intensiva hacen elevación de dímero D y hacen tromboembolia pulmonar. El tipo de pacientes que yo tengo no me ha tocado. Si les dejo oxígeno, con el riesgo de que hagan trombosis, la trombosis se ha visto en los pacientes graves. Entonces, sobre esa premisa me baso en que si les dejo oxígeno, les dejo anticoagulación profiláctica. Pero aquellos pacientes que digo, si no responden a mi tratamiento, los mando al hospital. Entre esas sospechas está que haya hecho una tromboembolia pulmonar y que necesite anticoagulación terapéutica y esas no se las dejo en casa. Solo profiláctica me atrevo a dejarlos en casa. Vicente González, el resveratrol, se dice competidor del receptor del virus. ¿Podría funcionar? No. No sabemos. Ok. Carmen Soria, ¿ha visto lesiones equimóticas posterior a la recuperación? En pacientes a los que les dejamos anticoagulación, sí. Si no, no he visto ninguno con lesiones equimóticas. Greti Montesinos, doctor, ¿alguna experiencia con pacientes de altura? ¿La hipoxemia que ellos manejan los protege? No creo que los proteja porque no tengo experiencia. La Ciudad de México se considera ciudad a una altitud considerable, pero no se considera gran altura. Entonces, no sabría decirte en gran altura. Los de Perú tal vez tengan más opinión al respecto, pero supongo que no les ayuda mucho porque son pacientes que tienen hemoglobina más alta y por lo tanto más riesgo de trombosis. Y ya tienen hipertensión arterial pulmonar crónica, entonces ahí no creo que les ayude demasiado.
El doctor Barragán, el uso de ergoferón. Desconocemos, no sabemos, no hay evidencia. El doctor Camargo, tomamos vitamínicos por año. ¿Estamos mejor preparados? No, Ok. es María igual. Los Ángeles Miranda, los niños de 2 años con diarrea meteorizados, ¿qué se administra? Pregúntale a un pediatra, porque de 2 años yo no me meto. Ok. Diana Berta Pliego, ¿usan esteroides en pacientes con tratamiento para cáncer? No, tratamiento para cáncer no he tenido ninguno, pero eso los consideraría de alto riesgo y no me atrevería a tratarlos en casa. Y si necesito esteroides es porque bajó la oxigenación o tienen síntomas predictores de gravedad, luego entonces los tendría en el hospital. Mónica Rodríguez, en los casos que ha identificado con neuropatía óptica isquémica, ¿qué tratamiento le ha dado? ¿Esteroides oral o metilprednisolona? En bolos A, y se han mejorado. a ese paciente, que es uno, se le dejó tratamiento con tocilizumab, después se le dejaron esteroides intravenosos de dexametasona, metilprednisolona y se le continuó con tratamiento de esteroide en casa y hasta el momento no ha recuperado completamente la visión. Entonces, pues ese ha sido como de las complicaciones más feas que he visto y no ha mejorado por completo y ya pasó más de un mes de que se fue de alta el paciente. No es mi paciente, afortunadamente, pero sí he estado pendiente del caso porque me pareció una de las peores complicaciones que he visto. Marco Pérez, ¿has tenido algún paciente que abra su cuadro COVID primero con trombosis de extremidades o pulmonar? No he tenido ninguno que abra con eso. El doctor Robles Elías de Nogales, ¿aspirina? Si ya la están tomando, no se la suspendo. Si no la están tomando, yo no se la dejo a nadie. No hay evidencia para eso. Lucila Valderas, ¿por qué no se recomiendan los inmunomoduladores si los pacientes que ha tenido con ese tipo de medicamentos tienen menor tormenta de citocinas? No tengo ningún paciente con este tipo de medicamentos. Estos tipos de medicamentos se conocen desde hace años, añísimos, y nuevamente insisto, así como el factor de transferencia, se ha tratado de demostrar su beneficio en múltiples enfermedades y no se ha logrado. Luego entonces es porque no lo tienen. De acuerdo, Enrique Figueroa, ¿la prevalencia menor y mejor pronóstico en mujeres con COVID se explica por algún factor hormonal? Yo pienso que más que factor hormonal es la intensidad de la respuesta inflamatoria, que en hombres siempre ha sido más fuerte y pues por eso hay más respuesta inflamatoria, que al final de cuentas es lo que pone graves a los pacientes. El doctor Oropesa dice en La Paz, Bolivia, 3.600 metros de altura, la presión arterial pulmonar Adelante. normal es de 35 mililitros de Hg y la saturación de Buena oxígeno suerte. es de 90%. María Guadalupe Esqueda, ¿qué opina del uso de factor de transferencia? No, porque no hay evidencia. Desde hace años se trata de demostrar y no hay evidencia para tal. María del Rocío Moreno, ¿vacuna de neumococo como parte de evitar complicaciones en mayores de 50 años? Pues para evitar complicaciones de neumococo, si ya tienen el COVID, no, porque cualquier vacuna tarda al menos 15 días en empezar su efecto. Entonces, si ya tiene el COVID, ya ni le meta más. Excelente. Jessica, qué bárbaro, nos aventamos muchísimas preguntas. Me encantó que fueras así, va una tras otra, porque si no, nunca terminamos. Yo quiero Mucho gusto. agradecerte a nombre mío, de Medical Legal Center, de toda la comunidad médica. Yo quiero especialmente señalar que tú y todos los profesores que han estado aquí hacen esto de una manera completamente altruista, con la única finalidad de aportar nuestro granito de arena a que los países de Hispanoamérica salgamos pronto adelante. Qué bueno que nos pudiste compartir tus conocimientos. Quisiera que nos dieras el mensaje final. ¿Qué mensaje le das a la comunidad médica que te ve de varias partes de México y de varias partes de Hispanoamérica? Pues el mensaje, creo, el más importante de todo esto es el seguimiento a los pacientes. Nos sirve poco verlo un día y no volver a saber de él. La forma tanto de conocer a la enfermedad como de darse cuenta cuando algo se está complicando es seguir al paciente todos los días y ver los síntomas en el momento en el que se vayan presentando. No sirve dar el tratamiento en el día que lo conocí sin tomar en cuenta qué día era y qué se puede presentar después de eso. Jessica, ¿nos puedes repetir otra vez, si no he escrito, tu correo electrónico, si alguien quiere consultarte algo? Claro, es jvalencia@mitine.com.mx. De acuerdo. Además, muchas gracias, Jessica. Yo quisiera señalar que esta plática que tuvimos con Jessica Valencia está grabada y pueden volver a verla en Facebook de Yo Soy Médico 17, Facebook de Medical Legal Center, y a su vez
en YouTube de Medical Legal Center. Pueden verla cuantas veces quieran. Ahí están sus datos, sus preguntas, sus presentaciones, su correo electrónico, todo lo que vivimos el día de hoy. También quiero recordarles que si usted es jefe de servicio o pertenece a un colegio o una agrupación médica y quisiera una sesión corta, privada, solamente para su agrupación médica, con mucho gusto nos lo hace saber a atención.mlc@gmail.com, atención sin acento.mlc@gmail.com. También nos puede solicitar ahí la hoja que pidió el doctor Juan Bosco, una hoja que te pidió el doctor Juan Bosco, ¿recuerdas? Si no la hace recuerdo el llegar, formato, que es un formato mío muy improvisado en Word, pero con gusto se los hago llegar. con mucho gusto, también si no lo hace llegar, nosotros se los hacemos también llegar a todos ustedes. Les recuerdo que el día de mañana está el doctor Mimensa, nos hablará de demencia y COVID, posibles impactos sobre la función cognitiva, que era uno de los puntos que platicamos aquí. El jueves tenemos al doctor César Gutiérrez Samperio, que es miembro de la Academia Mexicana de Cirugía y de la Nacional de Medicina, Muerte Digna y Medicina Paliativa. Y el viernes desde Berlín, Elba Quintero, desarrollos globales en tecnología para la salud a partir del COVID-19. Les recuerdo nuestras redes sociales, Medical Legal Center en Facebook, Twitter e Instagram. Y les recuerdo también que cuando les llegue su invitación, ustedes difundan esta información a más profesionales de la salud para generar un mismo canal de información fidedigna y no caigamos en fake news aquí con las personas que están al pie del cañón. Jessica, muchísimas gracias. Agradezco mucho tu gentileza de aceptar tu presentación, tus conocimientos y nos vemos mañana. Gracias a ustedes. Como siempre, de lunes a viernes a las 8 de la noche. Perfecto. Gracias. Gracias por todo. Hasta mañana. Buenas noches. Hasta luego. Bye.